Entre 1976 y 1983, Argentina vivió una de las etapas más oscuras de su historia. Bajo el pretexto de eliminar a los enemigos internos, la dictadura militar llevó a cabo un plan sistemático de represión, secuestro, tortura y desaparición de personas. Pero dentro de todas esas atrocidades, hubo un método de exterminio particularmente cruel, silencioso y premeditado: los vuelos de la muerte. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno democrático de Isabel Perón e instauraron una dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. La junta militar prometía eliminar el caos económico y político, pero en la práctica se convirtió en una maquinaria de terror. Según organismos de derechos humanos, al menos 30.000 personas fueron desaparecidas durante ese periodo. El gobierno usó un aparato clandestino para eliminar opositores políticos, militantes de izquierda, estudiantes, intelectuales, sindicalistas y en muchos casos personas sin ningún vínculo real con grupos armados. Bastaba una denuncia anónima o estar en el lugar y momento equivocados. Más de 600 centros clandestinos de detención funcionaron en todo el país. Algunos eran comisarías, otros bases militares y algunos lugares totalmente adaptados para tortura y exterminio. Uno de los más emblemáticos fue la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se calcula que pasaron unas 5.000 personas. Solo unas 200 sobrevivieron. Los secuestrados eran torturados física y psicológicamente. Se los mantenía encapuchados, atados y muchas veces desnudos. Se les sacaba información, se los quebraba. Algunos eran liberados, otros eran asesinados y sus cuerpos enterrados como sin nombre, pero la gran mayoría fueron víctimas de un destino aún más siniestro. Los militares sabían que si ejecutaban a miles de personas y aparecían sus cadáveres, la presión internacional sería insostenible. Necesitaban hacerlos desaparecer sin dejar rastro. Así nació la práctica de los vuelos. Se trataba de una operación secreta y planificada. Las víctimas eran elegidas por los altos mandos. En muchos casos se elaboraban listas con nombres y se los llevaban a un traslado. Los represores usaban esa palabra para calmar a los detenidos, diciéndoles que serían liberados en otro lugar. La realidad era muy distinta. La noche antes del vuelo, los detenidos eran aislados. Se les obligaba a bañarse y se les cortaba el cabello. Era parte de una rutina higiénica para no dejar rastros físicos cuando fueran encontrados en el mar o en el río. Después se les administraba una fuerte dosis de pentotal sódico o diazepam, a veces combinado con otras sustancias sedantes. La intención era mantenerlos inconscientes pero vivos. En la madrugada eran cargados en camiones y llevados hasta aeropuertos militares como el Palomar, Aeroparque o Campo de Mayo. Allí los subían a aviones militares como el Skyvan PA-51 o aviones Hércules. Una vez en el aire, cuando estaban sobre el Río de la Plata o el Atlántico, abrían las compuertas y arrojaban los cuerpos desnudos desde alturas entre 3.000 y 4.000 metros. Algunos caían directamente al agua. Otros fueron arrastrados por las mareas y sus restos llegaron a las costas de Uruguay o de la provincia de Buenos Aires. Durante muchos años, estos vuelos fueron negados o minimizados, hasta que en 1995, un ex capitán de la Armada Argentina, Adolfo Silingo, confesó públicamente haber participado en al menos 2 vuelos. Lo confesó en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky. Silingo contó que en cada vuelo se arrojaban unas 30 personas. Dijo que lo presentaron como un acto de misericordia, que los dormían para que no sufrieran. Silingo relató con frialdad cómo se ejecutaban las órdenes, cómo los cargaban, cómo abrían las puertas del avión y simplemente los tiraban. También mencionó que era un procedimiento conocido por todos los altos mandos y que se repetía cada semana. Su confesión generó un escándalo internacional. Poco después fue enjuiciado en España, bajo el principio de justicia universal. En el 2005 fue condenado a 1.084 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Durante años, algunos cuerpos sí aparecieron, especialmente entre fines de los años 70 y principios de los 80. Vecinos de la costa atlántica reportaron cadáveres en estado de descomposición, con fracturas y desnudos. Muchos fueron enterrados sin nombre, pero en el 2005, el equipo argentino de antropología forense logró identificar algunos restos encontrados en General Lavalle, Santa Teresita y otras zonas. Entre ellos estaban los cuerpos de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Todas habían
habían sido secuestradas en la ESMA y trasladadas. Los análisis forenses confirmaron fracturas múltiples compatibles con caídas desde gran altura. Esa fue la prueba material definitiva de que los vuelos habían sido reales y sistemáticos. Después de la caída de la dictadura, en 1983, se inició el juicio a las juntas. Sin embargo, las leyes de obediencia debida y punto final frenaron muchos procesos judiciales en los años 80 y 90. Recientemente, en los años 2000, con la anulación de esas leyes, se reactivaron los juicios. En el 2012 se dictó una sentencia histórica. 12 represores fueron condenados por su participación en los vuelos de la muerte, entre ellos Alfredo Astiz, el ángel rubio de la muerte, y Jorge el Tigre Acosta. Hoy decenas de pilotos, jefes de inteligencia y altos mandos están presos, muchos con cadena perpetua. Todo este horror nunca habría salido a la luz sin la presencia de los familiares de los desaparecidos. Las Madres de la Plaza de Mayo, fundadas en 1977, comenzaron a marchar frente a la Casa Rosada exigiendo justicia y la aparición de sus hijos. Más tarde, las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a buscar a los nietos nacidos en cautiverio, hijos de mujeres secuestradas y luego asesinadas. Hasta hoy han recuperado la identidad de más de 130 nietos. Gracias a su trabajo incansable, muchas víctimas de los vuelos han podido ser identificadas y sus historias contadas. Los vuelos de la muerte no solo fueron un método de exterminio, fueron una forma cobarde y meticulosa de borrar cuerpos, borrar nombres y borrar rastros, pero no lograron borrar la memoria. Hoy Argentina recuerda y juzga, porque estos crímenes no prescriben, porque la justicia tarda pero llega, y porque mientras haya alguien que pregunte dónde están y esté dispuesta a buscar, los desaparecidos siguen presentes. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por poder? Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.